Hola a todos, sean bienvenidos al conocimiento de sí mismo, el secreto de la existencia y el despertar de la conciencia. Continuamos con nuestro ciclo de conferencias y hoy vamos a estudiar la conferencia número 15 que se llama Ego, Personalidad y Esencia. El objetivo de esta conferencia es aprender a diferenciar cuándo se manifiesta el ego, cuándo la personalidad y cuándo se manifiesta la conciencia dentro de nosotros. Para empezar, revisemos y estudiemos qué es el ego. Pero antes de eso, recordemos que el ego es recurrencia, pues constantemente estamos cometiendo errores por nuestros malos hábitos, vicios, manías, egos, yoes, etc. También recordemos que el ego nos lleva a accidentes por tener la conciencia dormida. Cuando actuamos conscientemente, está de por medio la conciencia que la estudiaremos en la parte final de este video. Ya comprendiendo que existen estos tres tipos de actos, vamos a profundizar qué es el ego. El ego se le conoce también como defectos, egos, yoes, pecados, errores, recuerdos, deseos, diablos, vicios, legión, tentaciones, etc. Estos defectos, yoes o egos, se crean por. Como primer ítem tenemos las impresiones. Recordemos que una impresión es un evento exterior que impacta la psique o mente. Por ejemplo, observo que pasa una persona del sexo opuesto muy atractiva. Enseguida, con dicha impresión, la mente se perturba con toda la legión o egos de la lujuria. Tenemos otro ejemplo. Veo que el vecino compra un carro nuevo de lujo. Enseguida, esa impresión impacta la mente y por envidia y codicia empiezo a hacer planes para tener más dinero, sea como sea, y así tener un auto mejor o de más lujo, etcétera, etcétera, etcétera. Se crean nuevos yoes con el avance y evolución del materialismo. Por ejemplo, aparece un videojuego de realidad virtual, lo compro, me fascino y me fanatizo con eso. Ahí ya se crea el yo del videojuego. Se crean nuevos yoes o egos por una creencia. Por ejemplo, me dicen que los católicos van al infierno y los cristianos no. Entonces, por falsos conceptos, me cambio de religión y fabrico el yo cristiano. Ahora hablemos de los yoes viejos. En múltiples existencias, estos defectos han estado arraigados en nuestra alma como el yo de la pereza, el yo de la gula, el yo de la lujuria, la codicia, etc. Recordemos que estos yoes viejos o egos siguen alimentándose existencia tras existencia. Estos yoes siguen evolucionando y agrandándose, generando más karmas y más recurrencias en nuestro proceso. El ego son nuestros propios deseos. Este opera en la tercera dimensión, el mundo físico, y opera en la quinta dimensión, que se divide en dos. Está el mundo astral y el mundo mental. Es importante que comprendamos que el ego debe y puede eliminarse. Cuando un vicio deja de alimentarse, este queda automáticamente condenado a la muerte y de allí se libera ese fragmento de conciencia atrapada. Por ejemplo, mato el yo borracho, acabo con una parte de la gula y le entrego a mi conciencia una pequeña parte de la virtud, de la fuerza y la templanza. El ego es fuego, deseo e ignorancia. Cuando elimino todo eso de mi interior, surge la luz de la conciencia y la sabiduría. Si acabamos con un defecto, podemos acabar con toda nuestra legión interior o los llamados 7 pecados capitales
que son el motivo y la razón de nuestra conciencia dormida. Ahora reflexionemos y estudiemos qué es la personalidad. Cuando fallecemos, nuestra personalidad queda como una muda de ropa vieja, la cual el alma jamás se volverá a vestir. Damos este ejemplo es para que se comprenda que la personalidad es un vehículo energético que queda en el limbo y que con el paso del tiempo se desintegra y se desvanece. La personalidad simplemente queda como un fantasma astral. En cierto modo, es por eso que de forma popular e ignorante las personas mencionan que vida solo hay una. Pero esto no es completamente cierto. La personalidad se diseña también de acuerdo a la evolución del ego y el progreso o retroceso del alma. Algunos defectos se siguieron alimentando, generando una relativa variable en el próximo diseño electropsíquico de la nueva personalidad. Este nuevo diseño se adapta y se estructura de acuerdo a cada contexto y época de la historia. En la fase de la niñez, a los 7 años, se desarrolla toda la personalidad. Esto le permite a toda la legión del ego manifestarse. El niño de 7 años ya siente la lujuria, la codicia, el orgullo, la pereza, etc. La personalidad y el ego se robustecen en fases y etapas de 7 en 7. Niñez, adolescencia, madurez, edad adulta, etc. Los rasgos que corresponden a la personalidad y aspectos superficiales son nombre, edad, sexo, títulos, profesión, creencias, nación, modas, intelecto, idiomas, conceptos, costumbres, posición económica, hábitos, normas, etc. Veamos el siguiente ejemplo. Estudié por títulos y tengo doctorados, reflexionando que tengo que trabajar sobre mí mismo, que tengo que acabar con mis propios defectos. Dichos conocimientos académicos me van a servir para transformar mi interior, me van a servir para despertar mi conciencia, me van a servir para llegar a la cristificación. De fondo todos tenemos la respuesta y sabemos que no. Asimismo, debemos reflexionar y meditar con la lista anterior todo lo pasajero y superfluo de la personalidad. Cada concepto debemos estudiarlo, comprenderlo y finalmente eliminarlo. Con la personalidad se manifiestan dos polaridades, la activa y la pasiva. Cuando actúa la personalidad activa, vemos toda la expresión del ego manifestándose, le damos pase libre a toda la legión para que pueda alimentarse. En este modo, el ego no mide consecuencias, solo actúa llevándonos a karmas, errores, conflictos, discordias, problemas, sufrimientos, fornicaciones, placeres, dolores, recurrencias, desórdenes mentales, etc. Cuando la personalidad trabaja de forma pasiva, ahí se está manifestando la conciencia y el ser en cada obra y palabra. Con la personalidad pasiva, la conciencia mide actos, reflexiona, mide consecuencias, toma mejores decisiones y finalmente obra con sabiduría. Todos con la conciencia dormida ponen a la personalidad al servicio del ego, en busca de plata, prestigio y poder. Todos estos valores mencionados son del tiempo, no son eternos. Todos estos aspectos superficiales tienen un principio y tendrán un final. Serán transitorios y pasajeros. Importante reflexionar en la frase que nos dice
La tentación es fuego, pero el triunfo sobre la tentación es luz. Y para finalizar, revisemos y comprendamos qué es la conciencia, esencia o ser. La esencia es nuestra propia conciencia. Actualmente corresponde al 3%, ya que el ego dentro de nosotros la tiene embotellada un 97%. Este 97% de conciencia está completamente dormida. Es por esto que vemos cómo se encuentra actualmente el planeta y toda nuestra sociedad. El 3% de conciencia es autoconsciente. Corresponde a nuestra fuerza interior derivada en nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se requiere el 100% de conciencia despierta para que seamos inmortales y lleguemos a tener el poder de un maestro cristificado. Cuando mencionamos que el objetivo es ser un maestro cristificado, no nos referimos a un señor barbado y con una cruz. La cristificación es un altísimo grado de conciencia que cualquier persona puede desarrollar dentro de sí mismo e inmortalizarse. De esto mismo proviene la frase que dice: la razón de ser del ser es el mismo ser. El ser o nuestra conciencia es lo prioritario, lo fundamental. Decimos que la conciencia es lo inmortal, lo duradero y lo trascendente. El objetivo es integrar y liberar el 97% de conciencia dormida por el ego. Al integrar toda nuestra oscuridad interior, obtendremos toda la sabiduría del universo. Decimos también que con la conciencia o esencia es lo real, lo verdadero y eterno. Hablamos del 100% de conciencia total y completamente despierta. Con la personalidad pasiva, logramos ser seres conscientes siempre en estado de vigilia con todos nuestros actos y pensamientos. Ese 3% de conciencia que tenemos se deriva así. Atman, que es nuestro Padre, luego tenemos a Budi, que es nuestro Espíritu Santo o alma divina, y Manas, que es el Hijo o alma humana. Esta triada divinal es intocable, es lo puro y lo trascendente dentro de nosotros. Esta triada es nuestra mónada o propio ser, o Dios interior, o como lo queramos llamar. Nuestra conciencia debe transformarse y despertar, pero con una pequeña reflexión. ¿Cómo logramos eso? Como primer paso debemos autoobservarnos para discernir cuándo opera el ego, cuándo opera la personalidad y cuándo el ser. Por ejemplo, siento envidia. Esa vibración interna es del ego. En ese momento le pido a mi Madre Divina Interior que elimine dicho ego. Otro ejemplo, discuto con alguien por creencias religiosas. Comprendo y reflexiono que la religión se creó para adoctrinar. Así ya elimino ese rasgo de la personalidad y elimino la idea de polemizar o debatir por una creencia que no me lleva o no me conduce a nada. Comprendo que es una trampa del ego y la personalidad para dividir y generar conflictos. Y en observación, cuando actúa el ser, cuando siento la necesidad de un cambio, cuando quiero avanzar, cuando mato un vicio, cuando elimino viejos hábitos, cuando medito y practico, etc. Es importante revisar los detalles de los egos y yoes junto a eso. Poner en actividad la comprensión, la reflexión y finalmente ejecutar la eliminación. Para finalizar y resumir, toda persona tiene una personalidad, cada persona tiene su Dios interno o conciencia o ser, o como cada quien quiera llamarlo, y toda persona
tiene la conciencia 97% dormida por el ego. Con esta conferencia pondremos a la personalidad pasiva a trabajar con la conciencia para avanzar con los 3 factores de la revolución de la conciencia que en los videos pasados ya venimos comentando: muerte, nacimiento y sacrificio. Esta sería la conferencia, esperamos que les haya servido. Si por favor tienen inquietudes, déjenlas en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo video.